Les pido que me acompañen a orar para que podamos aquietar nuestros espíritus y para que esta palabra que vamos a compartir se nos pueda hacer vida, porque eso es lo importante, que en realidad todo lo que podamos recibir se nos haga vida, que podamos vivirlo más que escucharlo y entenderlo, porque podemos entender con nuestra cabeza, pero si eso no pasa a nuestro corazón y a nuestro espíritu, no da el resultado que esperamos. Oramos entonces. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta tarde, noche aquí en Chile. Te doy gracias por la vida de cada una de las personas que apartó este tiempo para poder recibir un consejo eh, de parte de las monitoras, una palabra que viene de tu corazón también, Señor. Te pido que seas tú tomando el control de toda esta reunión, de que lo que se vaya a compartir, Señor, pueda quedar en nuestro corazón, Señor, en nuestro espíritu, como una semilla que en algún momento brote y dé el fruto que esperamos. Te doy gracias, Señor, en esta hora. Bendecimos a cada una de las familias aquí representadas. También bendecimos a quien no se haya podido conectar y que va a poder ver esta grabación después. Les bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, como les comentaba Carolina al inicio de esta charla, hablábamos del carácter. Y es importante definir lo que es carácter. El carácter viene, la palabra como tal, viene del griego y se define como la marca que se le ponía a un ganado antiguamente. Entonces, si lo llevamos a nuestra vida, podemos decir que es la marca que cada uno tenemos. Como decía Carolina, el alegre, el triste, el callado, el bueno para hablar, esas etiquetas que tal vez hemos llevado todos en algún momento. Y bien como ella decía, son las características que nos definen a cada uno. Todos tenemos características específicas, uno más ordenado, otro no. Yo creo que cada característica, cada uno la tiene bastante clara, sea buena o no tan buena, pero ya en el transcurso de todas estas charlas hemos aprendido a conocernos un poco mejor. Entonces, nosotros siempre hablamos de que Cristo crezca en nosotros, de que las características de Cristo se manifiesten en nosotros. Pero primeramente tenemos que conocer el carácter de Cristo, cómo era Él. Yo creo que puede que tengamos no tanto conocimiento en la Biblia, pero hay libros en la Biblia donde hablan específicamente de lo que era Cristo, de lo que fue Él, si se quiere decir como hombre aquí en la tierra. Sabemos que el Señor Jesucristo era 100% hombre, 100% Dios, pero cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él tenía ciertas características. Y esas características son las que nosotros debemos dejar que se vayan manifestando en nuestra vida. Y a esas características le llamamos el carácter de Cristo. Tenemos características súper específicas que yo creo que las conocemos todos. Jesús era una persona mansa. ¿Y cuánto nos cuesta a nosotros ser mansos? Yo creo que ninguno de nosotros, o sea, todos aguantamos un poco, por decirlo así, de manera natural, pero la mansedumbre que tenía Cristo a tal punto de aceptar ser golpeado, maltratado, sabiéndose hijo de Dios, yo creo que nosotros no hubiéramos aguantado, pero ni un 1%. A la primera ofensa hubiéramos reaccionado como reaccionaba nuestro amado apóstol Pedro, que se defendía de todo. Pero Jesús siempre, la mayoría aquí hemos leído algún capítulo, alguna porción de la Biblia, y sabemos que Jesús aguantaba todo. Dice que fue llamado como cordero. Yo creo que todos sabemos o tenemos la concepción general de cómo es un cordero cuando va al matadero. No grita, no se queja, versus cualquier otro animalito de la naturaleza que hace un escándalo, pero de proporciones. Por eso siempre se le llamó el cordero. Entonces,
tenemos que el Señor era una persona mansa, eh, y que no permitía ni que las críticas, ni las burlas, ni las malas actitudes de los demás le afectaran. Y aquí enlazamos perfectamente con lo que mencionaba Carolina anteriormente, porque en realidad yo creo que muy pocos de nosotros, o yo por lo menos, cuesta mucho aceptar la crítica de otro, las burlas de otro. El que ha sufrido bullying en el colegio tal vez es un caso un poco más extremo, pero en realidad cuando uno le pone sobrenombre y cosas así, yo creo que todos reaccionamos. Es muy difícil que dejemos pasar la situación sin que nos veamos afectados. Entonces, miren, en Eclesiastés 10:4 dice, si el que gobierna se enoja contigo, no pierdas la cabeza. El remedio para grandes errores es tomar las cosas con calma. Esa versión es la Dios habla hoy, que usa un lenguaje bastante sencillo. En otras versiones decía, si tu patrón se enoja, no pierdas la paciencia. Uy, cuando lo leí dije, Señor, si a mí no me contestan el teléfono, yo me enojo. Y yo creo que a todos nos ha pasado. Lo primero, justo cuando necesitamos hablar con alguien, le timbra y no contesta. ¿Y qué es lo que dice uno? O es lo que he dicho yo. Uy, pero ¿para qué tiene teléfono si no contesta? No sé, me ha pasado a mí nomás. Vamos a dejarlo así. Pero, y es una situación tan sencilla, y una situación tan sencilla logra sacarnos, pero inmediatamente a nosotros de la mansedumbre y la paciencia. Aunque nos levantemos en la mañana, escuchando alabanza y todo, hasta que no nos contesten el teléfono, y hasta ahí llegamos. Yo decía, hoy, Señor, ¿será para mí esta palabra? Bueno, siempre es para uno primero. Como segunda característica, por supuesto, el Señor Jesucristo tenía todas las características juntas, pero aquí vamos a mencionar algunas que yo creo que a la mayoría de nosotros eh, nos falta un poco desarrollar, tal vez una más, otra menos, pero es lo que tenemos que buscar como hijos de Dios, ser su imagen, parecernos a Él, pero no a través de la copia. Tiene que ser algo que de verdad brota de nuestro interior. Naturalmente ninguno de nosotros es paciente, naturalmente ninguno de nosotros es humilde. Solamente por mencionar dos características. Esas características es el Señor el que las va desarrollando en nosotros. Entonces, dice que Jesús era una persona humilde, se asociaba con humildes, con los pobres, con los menospreciados de la sociedad. En toda la Biblia vamos a encontrar que se juntaba con prostitutas, con ladrones, con leprosos, y yo creo que no sé si todos nosotros estaríamos dispuestos a tener ese nivel de juntas. Por supuesto, sabemos que Él fue enviado como el sanador de la humanidad para salvarnos a todos. Y en esas eh, personas particulares que están mencionadas en la Biblia, por supuesto que engloba todo lo malo, si quisiéramos decir, del humano. De los peores pecadores, Jesús los aceptaba a su lado sin siquiera decir nada. Y yo creo que nosotros, un amigo medio mentiroso, ya lo queremos lejos. Entonces, aquí nos muestra él que en realidad el nivel de humildad que él tenía era extremo, excesivo. Miren, dice en Juan 6:37, todos los que el Padre me da vienen a mí, y los que vienen a mí no les echaré fuera. Cuando uno recién llega a los caminos del Señor, si se quiere decir, o cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, usualmente no nos sentimos dignos, porque tenemos muchos defectos, porque todos traemos una vida de errores y horrores, que escuché a alguien que dijo por allí, pero la verdad es que el Señor no mira nada de eso. Él simplemente nos recibe con los brazos abiertos, porque recibe al hijo que se le había perdido. Y eso es maravilloso,
y nos damos cuenta que en realidad empieza a cambiar nuestra vida sin, sin pedirnos básicamente nada a cambio. Eh, nos empieza a sanar. Yo creo que todos aquí hemos tenido esa experiencia de, de sacarnos esa mochila, ese ejercicio que hemos hecho en un par de ocasiones, que es una mochila que nos ha pesado, cada uno sabe por cuánto tiempo, pero cuando el Señor nos rescata y en base a toda su humildad nos recibe, nos limpia, sin siquiera pensar de dónde veníamos o de dónde nos sacó. Y eso habla solamente de su humildad. Jesús también estaba dispuesto a servir a los demás. Y aquí menciona una porción de la Biblia que es un poquito más larga, no la voy a leer, pero la voy a parafrasear. Está en Juan 13, del 3 al 5, y habla de cuando Jesús ya sabía que Judas lo iba a traicionar. Bueno, siempre lo supo, pero hay una escena o una porción de la Biblia que menciona cuando Jesús le lava los pies a sus discípulos. Y uno dice, pero ¿cómo? Si le va a lavar los pies, si en realidad él es el Hijo de Dios. Y eso también habla de gran humildad. Si usted supiera que un amigo le va a traicionar, yo creo que ni siquiera lo sienta a la mesa a tomar un café, porque ya sabe que lo va a traicionar. Imagínense esta escena, el Señor está allí sentado con sus discípulos, sabiendo que Judas lo iba a traicionar y sabiendo que Pedro lo iba a negar. Yo creo que todos nosotros en nuestro estado natural hubiéramos sentido un dolor, pero súper profundo por la traición. ¿Quién de nosotros no ha sido traicionado alguna vez o se ha sentido traicionado? Y en realidad no seríamos capaces de nada. O sea, si tuviéramos a la persona sentada a nuestra mesa y supiéramos la traición que nos hizo, yo creo que seríamos un peligro sirviéndole hasta un café, porque no sé si seríamos tan mansos y humildes de poder soportar esa situación. Dice también que Jesús era compasivo. Y aquí tenemos que separar dos cosas, la lástima y la compasión. Nosotros como humanos siempre sentimos más, o nos es más fácil sentir lástima por alguien, porque el sentir lástima es sentir la tristeza por el padecimiento de otra persona. Yo creo que a todos nos ha pasado, vemos una noticia o vemos a alguien desvalido en la calle y por supuesto que nos da lástima, nos da tristeza su situación. Pero la compasión es mayor a esto, porque se siente la tristeza por el padecimiento de la otra persona, pero hay algo que nos impulsa a poder aliviar su sufrimiento, a poder ayudarle de alguna forma. Y es lo que el Señor sintió hacia nosotros como humanidad. Nos vio perdidos. Dice que, no recuerdo en qué parte exactamente, pero dice que nos vio como ovejas sin su pastor y sintió compasión. Y todos nosotros en algún momento hemos estado así, perdidos en una situación específica que no sabemos cómo salir, o en muchas situaciones específicas y, y en realidad el Señor se compadece de nosotros y Él nos da el alivio, nos levanta y eso es por su corazón compasivo. También tenemos que el Señor era valiente, valiente. A nosotros nos cuesta un poco ser valientes porque en realidad si vamos a la situación actual, un virus nos ha hecho temblar a todos, así que si hablamos por tamaño, sabemos que es dañino, sabemos perfectamente, yo creo que después de un año ya le sabemos todas las cualidades al virus, pero un virus nos ha hecho temblar como humanidad, o sea, de valiente, no tanto. Y si hablamos de manera individual, yo creo que si pasamos por un callejón oscuro ya nos da un poquito de susto. Entonces, valentía también nos falta y por supuesto que tenemos que pedírsela al Señor. Imagínense cuando
nosotros debemos tener esa valentía, tanto para enfrentar las situaciones que nos van sucediendo, porque vamos a estar expuestos siempre. La palabra nos advierte. Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y yo creo que cuando todos nosotros hemos pasado, por más mínimo que sea, esa palabra nos viene, pero de inmediato. O sea, ya estábamos advertidos. Pero también dice, seguidito en ese mismo versículo, dice, más confiar porque yo he vencido al mundo. Y eso yo creo que a todos nos cuesta un poco, porque decimos, ya, estoy pasando la aflicción, pero nos cuesta tomarnos de la segunda parte. Entonces, es bueno que tengamos esto, que en algún momento decían, tengamos estos versículos que son para nuestra fortaleza, y yo creo que deberíamos tachar un poquito el de arriba y quedarnos con el que sigue, porque en realidad pase lo que pase en nuestras vidas, el Señor siempre ha vencido todo, a pesar de que nosotros en lo natural nos podamos sentir débiles, pero Él ya venció todo. Jesús también era franco y directo. Miren, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, nos vino a enseñar todas las características que nosotros en algún momento debíamos mostrar. Y yo creo que si nos ponemos a analizar todas y cada una de ellas, es cierto. En lo natural hablamos de integridad, en lo natural hablamos de ser sinceros, de ser personas de bien. Pero en realidad, hace tiempo atrás, escuchaba a un orador que es motivacional y él comparaba la integridad con la honestidad. Y no es lo mismo. Y nosotros a veces somos honestos, pero no somos íntegros. En resumen, para no citar todo lo que él menciona, pero en resumen la honestidad es lo que uno hace y que se ve. Pero la integridad habla de lo que tú haces incluso cuando nadie te ve. Y, y ahí ya entramos en un escenario un poco más delicado, porque creo que nosotros siempre mostramos una imagen o queremos mostrar una imagen y en ocasiones en nuestra vida privada no, o particular más que privada, no actuamos de la misma forma o no al 100%, no me refiero al ser hipócrita, que es algo mayor, pero a veces nos cuesta ser exactamente igual hacia afuera que como somos hacia adentro. Por eso habla también de que Cristo era franco y directo. En Juan 6:26 dice, les aseguro que ustedes me buscan porque comieron hasta llenarse y no porque hayan entendido las señales milagrosas. Miren, una persona franca es una persona sincera que habla con claridad y sin tapujos. Muchas veces el Señor tuvo que ser duro con sus discípulos, incluso con los fariseos y los maestros también tuvo que ser duro. Acá en Lucas 11, del 37 al 40, dice, cuando Jesús dejó de hablar, un fariseo lo invitó a comer a su casa. Jesús entró y se sentó. El fariseo se extrañó al ver que no había cumplido la ceremonia de lavarse antes de comer, pero el Señor le dijo, ustedes los fariseos limpian por fuera el vaso y el plato, pero por dentro ustedes están llenos de lo que han conseguido por medio del robo y la maldad. Necios, ¿no saben que el que hizo lo de afuera hizo también lo de adentro? Y eso es súper fuerte, porque en realidad es lo que mencionaba anteriormente. El íntegro, por dentro y por fuera, se va a comportar de la misma forma. Lo que se ve y lo que no se ve va a ser de la misma línea. Y ahí yo creo que cada uno tiene que analizar, porque en algunas ocasiones todos hemos caído un poquito en el no ser tan íntegros, a lo mejor en algún detalle, pero aquí hay que ser
100% y a veces nos cuesta un poquito. Miren, nosotros también aquí dice que el Señor es directo y en este versículo que les leo, Él fue súper directo, estando de visita en una casa y dijo las cosas. Aquí en Chile se dice al pan pan, vino vino, cuando cuando es bien directo. Y muchas veces nosotros le damos la razón a otros por no entrar en una discusión, por no tener el valor de decir la verdad. Y qué fuerte es esto, porque si bien es cierto, debemos ser mansos, humildes, honestos y todo lo que he mencionado anteriormente, pero eso no quiere decir que tengamos que soportar, o sea, no sé si soportar sea la palabra, pero no por eso eh, debemos callar ciertas cosas, porque debemos decir siempre la verdad. Miren, aquí en Proverbios 26, del 4 al 5, dice, el necio no responde, por necio no pasa. El que al necio sabe responder, como tal le hace parecer. ¿A qué se refiere esto? Si bien, si bien es cierto, debemos ser agentes de paz, ser humildes, mansos y compasivos, también debemos saber muy bien cómo decir las cosas y cuándo decir las cosas. Aquí cuando el Señor está en la casa de ese fariseo, él pudo haberse quedado callado porque estaba de visita o porque en realidad hubiera evitado tal vez un conflicto, pero él fue sabio en decir lo que dijo. No fue una ofensa, simplemente dijo la verdad. Y nosotros muchas veces nos callamos por no ofender o por no caer mal incluso, pero también debemos ser honestos y directos como lo era el Señor. Por supuesto, todo en su justa medida, porque si decimos las cosas demasiado directas, podemos herir, pero cuando nosotros somos sabios al utilizar nuestras palabras, también estamos mostrando carácter de Cristo. Y el, el nivel de carácter de Cristo que se va manifestando en nosotros también sirve para crecimiento de otras personas, porque en realidad otras personas van viendo cómo tú te desenvuelves, cómo tú te comportas ante tal o cual situación, y es decir, ah, sí, sí se puede, porque en realidad yo creo que todos cuando miramos la imagen del Señor como Jesús en la tierra, que fue perfecto, intachable, uy, nosotros decimos, pero yo, ¿cuándo voy a llegar a eso? Porque en lo natural nos cuesta, pero en realidad tenemos que entender que todo esto es un proceso de crecimiento constante. Puede que hoy crezcamos en un área y, ok, superemos y tal vez en un tiempo más vamos a tener que crecer en otra área. Y esto es en general, en el desarrollo de nuestra vida, con nuestras familias, en nuestro ministerio y de forma personal, por supuesto, cuando nosotros desarrollamos, cuando se va desarrollando en nosotros ese carácter de Cristo, lo podemos mostrar a otros, pero sin intención de jactarse. No es necesario que tú digas, mira, yo soy humilde, porque cuando dices yo soy humilde ya dejaste de serlo en ese mismo momento. Cuando dices, no, mira, yo soy, qué sé yo, soy buenísimo en tal cosa, en realidad ya pasaste a un punto de sentirte orgulloso, sentirte mejor que los demás. También hay una parte de la Biblia donde dice que no debemos tener de nosotros mayor estima de lo que somos realmente, que debemos sentirnos eh, menor a nuestros otros hermanos. Entonces, aquí también habla de humildad. Y en realidad es eso lo que yo les quería compartir, que dejemos que el carácter de Cristo se desarrolle en nosotros, que cada vez que tengamos que tener una reacción, una conversación, podamos ir al Señor primero y pensar, analizar desde nuestro interior, ¿qué haría Jesús en mi lugar?
y no se sienta mal si en algún momento no lo logra, porque todos no lo hemos logrado en algún momento, pero como decía Carolina, el Señor siempre nos va a dar una segunda oportunidad de volver a intentarlo.